Nuevamente retomando el canal de YouTube. Bueno, me presento, soy Roger Miranda. Nuevamente soy una persona dedicada al tema del estudio de datos, datos socioeconómicos, que pueden usarse tanto en el estudio de elaboración de proyectos o datos que se puedan aportar a aplicar algunas políticas, tanto públicas como privadas. Bajo este punto, digamos, como pueden ver, digamos, el canal ya lleva bastante tiempo y bueno, también estoy viendo la manera de realizar nuevas presentaciones, nuevos enfoques y en sí estoy en este caso viendo de poder llegar, digamos, a complementar ahora y desglosar, digamos, algunas cosas que he aprendido y que he desarrollado. Anteriormente las había realizado, digamos, el enfoque de usar netamente los simples comandos o en este caso las funciones que tiene Microsoft Excel, que es un complemento de celdas y tablas, digamos, que uno puede hacer y más el uso de las tablas. Hay diferentes cursos en línea y también otros canales igual que pueden ofrecer el mismo, pero todo depende, digamos, hacia qué enfoque uno quiera aplicarlo. Porque si uno es una persona dedicada al tema empresarial, su enfoque, digamos, sería netamente hasta cierto punto de que necesitarían sacar tanto las cuentas fiscal, bueno, las cuentas las cuentas de ingresos, egresos, el tema de los estados de resultados, el tema de planilla de pago. Obviamente que esas son las diferentes funciones que nos debería salir el Excel como una hoja de cálculo, como bien es denominado. Ahora, el punto es que yo baso, digamos, a usar otro tipo de software, como en este caso es el uso de eViews, el tema de RStudio, también el tema de SPS y también, digamos, implementando ahora el tema de Stata, otro nuevo, y el tema de Cobo Tools como una fuente de obtención de datos. Entonces, ¿de qué va a tratar netamente? Bueno, el título ya lo dice en sí, digamos. Estoy dando un pequeño enfoque, digamos, bueno, para qué funciona la estadística y por qué de tal manera es notorio que normalmente casi desde el colegio se nos dé un pequeño pantallazo del mismo, o poder decirlo en pocas palabras, digamos, por qué, digamos, una persona que va a dedicar tiempo a la universidad y va a salir de la universidad, va a requerir esto, sea profesional o esté en la parte técnica. Es que todo se basa en tema de datos. Cuando nosotros en este caso queremos saber, digamos, del tema de una película, de una serie o de un programa, si realmente es bueno, normalmente nosotros buscamos algo que nos describa si vale o no la pena, digamos. Es como el tema de las respuestas dicotómicas, digamos, de que puede ser tanto una respuesta que sea sí o una respuesta que sea que no, digamos, solo son dos valores. Entonces, me voy a ese punto de que cuando nosotros queremos saber algo, necesitamos saber cuál es el valor que más se repite, el valor que más se presenta, cuáles son, digamos. Y como es la noción de la estadística no es más que la representación de parte de la realidad. Si ustedes recuerdan anteriormente, había realizado un pequeño gráfico en ggplot hablando sobre el tema de los censos. Y ahora, si yo me voy a la parte de esa cuestión, y bueno, voy a copiar esta imagen para ponerlo un poquito más necesario. Y bueno, como menciono, te voy a hablar un poco de estadística. Y para eso voy a hablar un poco sobre el tema de los datos. Entonces, yo tengo, bueno, voy a copiar aquí para no estar cambiando a cada rato, digamos, las imágenes. Voy a poner insertar una imagen de este dispositivo. Aquí lo tengo. Listo. Una de las formas, digamos, que nosotros tenemos para obtener datos es por medio de los censos, que normalmente se podría decir que el censo se está aplicando más que todo para hacer la obtención del total
de una zona delimitada, que en este caso es un país. En el caso de Bolivia, aquí nosotros podemos ver que históricamente los censos, como mencionó anteriormente, es contar la totalidad y comprender a la misma vez qué características tienen las personas y las viviendas dentro del mismo. Entonces, nosotros tenemos el censo de población desde 1942 que se realizó hasta el 2012 y el nuevo que se ha realizado el 23 de marzo de 2024 aquí en Bolivia, que, que nos dio en este caso una serie, digamos, de un proceso que tuvo que tener desde una etapa precensal, la etapa censal y ahora estamos en la etapa postcensal. Esos mismos resultados, digamos, que se realizó en la etapa censal, se tendrían que sacar para los preliminares para septiembre de este mismo año. Entonces, ahora al punto que quiero ir, digamos, es que son dos maneras. Uno que mencioné que es el censo y otra es el tema de las encuestas. Entonces, si yo me voy a esos dos puntos, he mencionado, digamos, que los datos del censo son valores, en este caso, total de la población. Ahora, ¿qué conviene, digamos? ¿Necesito yo comprender todo en este caso? O sea, ¿qué es lo que opinan todos? Voy a suponer en este caso el ejemplo más claro, el tema de mi familia. Yo sé que esta noche queremos ir a cenar a un lugar bueno. Entonces, ¿dónde queremos ir, digamos? Entonces, todos los miembros como que conforman esa familia van a decir, yo quiero ir a comer algo que tenga que ver con pollo, otros van a decir, yo quiero algo que tenga que ver con carne, yo quiero algo que tenga que ver con mariscos. Entonces, habiendo, digamos, la respuesta de todos, tendemos en este caso a tener, digamos, la representación de toda la realidad. Entonces, ¿cuáles son normalmente los dos tipos de indicadores, digamos, que nosotros podríamos tener? En este caso, como mencioné, de la parte del censo y de la parte de la encuesta. Si el censo nos da el total, en este caso, de la información por parte por parte, digamos, del registro que se tiene que realizar de manera, en este caso, presencial. Bueno, en este caso, considerando que es un censo de hecho que se realiza con todas las personas que quedaron una noche anterior. Entonces, tenemos todo. Suponiendo, como yo les dije, el tema de N, el total, en este caso, de miembros de los miembros de la familia. Pero ¿qué pasa? Usualmente, en el mismo caso, cuando vas a salir con tus familiares, ocurre un problema. No todos están. Y no, lo que normalmente están, digamos, tienen que tomar la decisión. Entonces, ese pequeño grupo representante que conforma parte de la totalidad no va a decir si realmente vamos a ir en este caso, como mencioné el tema de comer, ¿no? Si vamos a ir a comer a tanto pollo, carne o marisco, digamos, ese tipo de restaurantes, como son menos de las personas, digamos, que corresponde, entonces esto sería la parte de las muestras. Y las muestras, digamos, es algo que se nos caracteriza de que al no tener el total de la población, nosotros tendemos, digamos, a utilizar una porción o una parte de la población que nos pueda indicar, sí, es a lo que todos íbamos a responder, digamos. Por ejemplo, digamos, si le dijéramos a un grupo de personas, ¿qué es lo que ustedes quieren hacer un viernes? ¿Quieren ir, en este caso, a jugar fútbol o en este caso quieren ir al cine? Entonces, si nosotros tenemos el dato de todas las personas, como decir un censo, podemos decir que todo el mundo prefiere, en este caso un gran porcentaje del mismo, quiere ir al cine con un 60% por decirlo, y un 40% no quiere ir. Eso con decir que esos son datos representantes del total. Pero una encuesta, en este caso, también nos daría en ese valor, por decirle ese valor que dije, ¿no? Ir al cine, ir al cine. Aquí un 60% decidió de que sí le gustaría ir al cine. Entonces, es un dato bastante exacto porque, o sea, los tenemos a todos y todos han respondido, digamos. Y
tenemos el otro punto de que puede ser que no todos los integrantes que corresponden a la zona donde estamos realizando puedan responder, entonces utilizamos una pequeña muestra representativa y esa muestra al sacar los cálculos nos da en este caso que el 55% de los integrantes también en este caso, como se dan cuenta, la gran mayoría ha decidido en este caso ir en este caso, al cine. Y a ese punto va el tema de una población, bueno, los datos de censo y los datos de encuesta. Los datos de población me puede dar el criterio mucho más exacto de las personas que realmente quieren ir y en el caso de la muestra me da un valor que se acerca un poco a la realidad que podría ser en este caso, puede haber sido 55 o 65%, digamos, pero está dentro del parámetro de los 60, digamos. Ahora, el punto también a lo que abarca este tema de hablar de poblaciones de censo, aquí lo voy a remarcar censo, y como el tema de las personas que representarían una muestra, hay que darnos cuenta de algo, es que el universo de personas que corresponderían en este caso a un total y a una muestra. Miren, aquí tenemos que normalmente la población siempre está representada con la nomenclatura de n poblacional. En cambio, en este caso nosotros tenemos el otro n minúscula que representaría el tema de una muestra. Ahora, nos ponemos a pensar un poco. En el tema del censo poblacional hubo en el año 2000, perdón, en el año 1900 1492, tendríamos una población de 800.000 habitantes. En este caso, de estos 800.000, estas personas dieron, no, yo represento, yo soy hombre, soy mujer, en este caso yo tengo una vivienda propia, mi vivienda tiene acceso a los servicios básicos, tiene electricidad, no tiene, y de esos detalles que nos da la, lo representativo de qué necesidad requerimos. Necesitamos más acceso a la electricidad, más acceso a saneamiento básico, más en este caso al tema de viviendas que sean más propias. Entonces, ya uno puede darse una mirada a lo que uno puede esperar. Pero, ¿qué pasa en este caso con el tema del censo? El censo normalmente tiene una característica que normalmente lo da el tema de la CEPAL, de que el tema de la CEPAL, de la parte de demografía, es que indica de que este proceso se tiene que realizar normalmente en un lapso de 10 años por una simple, bueno, por una razón bastante sencilla. Es que para nosotros, si juntar normalmente a que todas las personas, a estas 800.000 en 1492, tomaba bastante tiempo, tomaba logística. Primero tenías que tener una cartografía. La cartografía tenías que obtener los datos de cuántas personas para saber cuántas personas viven, qué tipo de vivienda tenía, para poder saber cuántas boletas ibas a requerir, digamos, para que posteriormente en la etapa censal ya vos puedas tener el conteo exacto y también saber todas las demás variables que te interesan por la parte de, como mencioné, la parte demográfica, el parentesco de la familia, el tema de salud, el tema de educación, el empleo, el tema desarrollado, el tema de vivienda y otros similares. Entonces es bastante complicado, quiere bastante el tema de un costo de dinero. Entonces, al ver todas esas implicaciones, normalmente esto se tiene que tener por lo menos 2 años, que es lo que normalmente se tendría, digamos, para que la organización, o en este caso el ente que está dedicado a las estadísticas del país, pueda realizarlo correctamente y de cierta manera pueda ser publicado para que se puedan tomar buenas políticas de gobierno o de Estado.
También para hacer comparaciones con los distintos países para saber si estamos bien o si estamos mal. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, yo necesito la información, hoy puede ser 1492, pero ocurrió un problema en 5 años después y yo necesito saber, no sé, hay demanda de personas que dicen que no tienen acceso a agua potable, pero vos ves tus datos en el año 1942, o sea, 5 años atrás, y te dicen, no, es que supuestamente todo estaba bien. Es que durante los tiempos suelen haber cambios. Entonces, esos cambios requieren como que necesito saber qué está pasando y nuevamente, ¿qué pasa? Necesito unos técnicos. Estos técnicos me tienen que ayudar a obtener información, pero como ellos no pueden obtener toda la población, lo que hacen es utilizar técnicas de muestreo. Usan partes y obtienen. De esto, por decir, digamos, podrían haber obtenido de 800.000, por ponerles un ejemplo, digamos, bajo unas 800, digamos. Pero ahí llega el criterio. ¿Cómo saber si esos 800, por decirle que representarían en términos porcentuales, miren, aquí en términos porcentuales representarían el 0,10%? ¿Cómo saber yo y de manera pensativa me digo, ese 0,10 es válido? ¿Tendría que aumentar la muestra? ¿Es bastante? ¿Cuánto me genera de error? Entonces, bajo todos esos criterios existe la metodología, el tema de muestras probabilísticas. ¿Y qué estoy hablando con el tema de muestras probabilísticas? En los términos más simples de todos, se dice que la muestra probabilística es que eh, es seleccionar, eh, seleccionar, bueno, para ponerlo, todos tienen la misma posibilidad de ser seleccionados. Todos tienen la misma posibilidad de ser seleccionados. Y a esto se le considera el término aleatorio. Si yo considero en este caso de que todo este espacio de aquí era considerado el tema de, por decirle, toda mi muestra, voy a suponer en este caso Bolivia, 1492. Vámonos un poquito más adelante para ponerle un criterio más. Bolivia 2000. Ahora, si yo me pongo a pensar, este es el total y supuestamente aquí hay un total de alrededor de 8.274.325. Eso es lo que se obtuvo con el tema del censo. Ahora, si yo quisiera hacer un muestreo aleatorio, tendría que ver, en este caso, distintos puntos. Cuando me refiero al término aleatorio, es que, como vieron aquí, yo lo que hice fue seleccionar 800, pero no es que yo voy a agarrar un pequeño grupo que está en esta proporción de esta sección de acá. No. Lo que trata de decir un muestreo probabilístico es que todos tienen la misma opción de ser seleccionados y a la misma vez que sos seleccionado, como sos aleatorio, tu respuesta en este caso no tiene en este caso manipulación. A eso se refiere una muestra probabilística, que al ser aleatorio, digamos, vos no estás manipulando los datos. Esta persona que seleccionaste aquí o seleccionaste aquí tiene la misma posibilidad de responder porque fue obtenida al azar. Entonces yo puedo decir, yo aquí seleccioné uno, otro, de manera aleatoria, otro estuvo bastante cerca. Y cuando nos demos cuenta, digamos, al momento que nosotros vayamos viendo este tipo de características, nosotros tenemos aquí la sección que está con el color, en este caso naranja, lo voy a dejar así en blanco. Todo esto representaría la muestra. Muestra de manera aleatoria y en total podremos decir eso, que el valor de n,
que en este caso, que es el nuevo valor que le pongo, los 8 millones, ahora me dé en este caso una nueva muestra que voy a colocarle en este caso como 8.000, por ponerle. Un ejemplo bastante. Entonces, a ese punto va, como los censos tardan bastante tiempo, tienen un lapso nuevamente de 10 años, por el tema de los costos y todo el proceso logístico que tiene. No, a veces la otra manera de obtener información es el tema de las encuestas. Entonces utilizamos las pequeñas secciones y vamos en este caso seleccionando. Ahora, pueden en este caso un punto. Si hay personas que en este caso recién están adentrándose y quieren sacar información, hay páginas web, en este caso, donde te rebotan la información de los censos, nuevamente, que es el tema en el caso de Bolivia, es el INE, Instituto Nacional de Estadística, donde nosotros podemos tener los datos netamente del censo. Aquí nosotros podemos irnos a la base de datos y me voy a acá donde dice anda, o bueno, o censos, igual lo mismo, aquí miren censos, y aquí me da los últimos censos que hubo, los datos proporcionados. Tengo el censo de 2012, el último, y aquí me da los criterios de cómo se fue realizado. Nosotros podemos de aquí venirnos a esta parte de diccionario y obtener los microdatos. Aquí en los microdatos nosotros vamos a poder obtener la información representativa de cómo son lo que representan. Pero si en algún caso nosotros queremos obtener ya información de manera actual, a veces tenemos que recurrir a las encuestas. Esa es otra manera, digamos, de poder obtener información. Entonces, así como aplica el tema del INE, el tema de los datos por medio de censo, también tiene una parte que es datos por medio, en este caso, de encuestas. Entonces, aquí, como pueden observar, en la parte de encuestas, ahí llega otro punto. Las encuestas a veces son mucho más específicas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estábamos viendo un poco de esta sección de acá, el tema de la población abarca todo, la totalidad, pero el tema de una encuesta abarca netamente, pero se basa en variables características. ¿Vos querés en este caso conocer netamente datos de la población? Sí, se te puede dar, pero vos querés que tu estudio sea un poco más extenso que hable netamente al tema de empleo. Entonces va a tener casi las mismas preguntas o similares a las preguntas de un censo, pero también va a tener preguntas mucho más específicas a la parte de cuánto es el ingreso que genera, cuál es su principal actividad económica, usted aporta o no aporta a la AFP, usted tiene otro trabajo, genera más o menos horas de trabajo, entonces son preguntas que con el tema de un censo te puede tomar alrededor de 30 a 40 minutos. Una encuesta, al ser mucho más extensa, te puede tomar alrededor de igual 40 a 55, o sea, dependiendo qué tan extenso lo estés haciendo. Entonces, como pueden ver, tenemos encuestas agropecuarias, encuesta continua de empleo, tenemos las famosas encuestas demográficas, que esta última, la encuesta demográfica de salud, fue la que se utilizó para poder sacar indicadores con la PNUD, con el tema de la, el, eh, la pobreza multidimensional. Y de cierta manera es uno de los indicadores que últimamente se ha utilizado mucho por la universidad, el OCDE y la PNUD, como mencioné anteriormente. También, netamente, otra manera de obtener igual los datos, miren aquí, voy a un poquito irme, las encuestas de hogares, como mencioné. Miren, por ejemplo, aquí en esta encuesta de hogares hay un dato que
que se va mucho a la parte del muestreo y explica cómo fue el proceso para realizarlo. Aquí miren, en ese punto nos muestra, digamos, cómo es la representatividad de las desviaciones del diseño muestral, la tasa de respuesta o no respuesta, que es una pregunta, la pregunta en este caso, para poder determinar, digamos, el margen de error del muestreo y el factor de expansión como es otra forma de realizar estadísticas con el tema, si la muestra me da un dato representativo menor a la población estimada, el factor de expansión hace de que los pondere. Es decir, si se decía que en esta muestra eran alrededor de 8.000, como dije anteriormente, genera un valor matemático que al multiplicarlo con ese valor me da un valor aproximado a la población esperada en ese año. Entonces es bastante bueno cuando una encuesta de hogar o similar tiene factores de expansión. ¿Ve? Aquí tiene también un proceso que tiene que ser realizado, la ejecución y las secciones en las que abarca características de general de la vivienda, del hogar y los miembros, migración, salud, educación, empleo, ingresos, gasto y vivienda. El procesamiento de los datos y bueno, esto es bastante interesante uno analizándolo y cómo saber, digamos, netamente de cómo obtener esos datos. Hay un libro que normalmente les puede servir de guía, es un libro netamente en español. Lo pueden buscar o netamente lo voy a tratar de dejar en la descripción de este video, que es la estadística y muestreo de Ciro Martínez, digamos, que tiene una área netamente dedicada al tema de muestreo. Y ahí uno puede, en este caso, ver los distintos tipos de muestreo. ¿Ven? En el capítulo 7 habla sobre distribuciones muestrales, muestreo aleatorio. Y si uno quiere netamente comprender el tema de los métodos de muestreo, aquí como pueden ver, capítulo 3 algunos métodos de muestreo, la mayoría de encuestas que utiliza el INE o otras instituciones como la CEPAL, el TAPENUC o similares, utiliza el tema de muestreo bietápico o por etapas, que igual aquí lo pueden verificar. Muestreo MAE, muestreo Neyman, sistemático por conglomerado y bietápico, que es un capítulo bastante interesante de poder denominarlo. Y es este muestreo bietápico que se utiliza para la obtención de esta, en este caso la muestra. ¿Ve? Aquí tiende el marco a indicarnos que utiliza, miren, probabilístico por conglomerado estratigrafíco y multietápico. ¿Ven? Bietápicos son dos etapas. Multietápicos quiere decir que lleva más de dos etapas a realizar. Etapa uno, selección de los conglomerados y etapa 2, selección de las viviendas. Entonces, todos estos procesos tienen un proceso metodológico. Entonces, lo que yo más que todo voy abarcando en esto es de poder, digamos, pasar, digamos, a que comprendan de que en algunas instituciones, como en tema de, pueden ser que haya registros administrativos, que son netamente los datos correspondientes, digamos, a ciertos indicadores que nos muestran cierta parte de la realidad. O sea, no son datos netamente demográficos, pero también son variables que no requieren, en este caso, tanto un poco del estudio de muestra. En otros casos sí. En el caso de el Banco Mundial, que es otra fuente de datos, que netamente utiliza información por parte de registros administrativos y encuestas, que también nos ayuda a obtener los datos. Entonces, miren aquí, igual tenemos un montón de datos y el tema de su distribución. Y en el otro punto, digamos, tenemos también el Ministerio de Educación, que es otra manera de registros administrativos que nos dan casi los datos se podría decir los datos casi más exactos a la realidad, que es otra manera que tienen.
Y aquí tenemos netamente ya estadísticos mucho más desglosados y específicos. Y bueno, eso sería más que todo en el tema del enfoque para poder ver este tema de muestreo. Y en la próxima sección vamos a aplicar un poco, digamos, de ver un poquito ya la parte práctica, porque considero que es bastante bueno eso de conocer tanto la teoría, de que es importante un censo y que es importante una encuesta, ¿no? Y posteriormente, cuáles son los indicadores que me ayudarían. Y cómo aplicar todas estas fórmulas, tanto en todos los comandos que puede tener el Excel con el tema de la media, la mediana, o sea, los cuatro momentos estadísticos, como también que otros datos, otras formas de poder visualizarlo, como es la mención del RStudio, que es uno de los software que más utilizo. También utilizar el Cobo Tool como una nueva forma de obtener información. Este Cobo Tool igual voy a tratar de subir un video próximamente de cómo registrarse y cómo realizar una pequeña muestra para poder obtener nuestros datos. En resumen, podría decirles de que imagínense que para el año 2012 éramos 10.000 y la encuesta de hogares utiliza, no encuesta a 10.000 personas, encuesta un valor bastante pequeño y esto es debido al criterio de su muestra. La muestra, en este caso, pasa por diferentes niveles, como decir básico, medio, intermedio y avanzado. Desde el término más bajo, el nivel más bajo, el nivel de muestras puede ser bastante superior. Por decirle, si es una eh, muestra aleatoria simple, puede ser que sea un valor cercano a los 10 millones de habitantes para el 2012. Pero si utiliza un muestreo estratificado, que es otra categoría de muestreo, de 10.000 puede pasarse a 5 millones. Vuelve a aplicar otro tipo de muestreo un poquito más estructurado y puede llegar a tener a solo que encuestar alrededor de 8.000 o un poquito más, digamos, pero ya no está bajo el criterio del millón. Entonces, consideremos en este caso las metodologías para poder sacar datos e indicadores y las mismas que nos proporcionen planes para, en este caso, mejores eh, decisiones y tomadores de decisiones, mejores toma de decisiones y mejores planes para la elaboración de proyectos públicos y privados. Eso más que todo, en un término simple, este es uno de los videos más que todo, tanto teórico que paso, y próximamente subo un video un poco más aplicado. Con un poco más de tiempo todo se puede hacer. Y eso sería todo. ¿Listos? Nos vemos y nos conectamos nuevamente. Chao, chao.